Ahora voy a pasar a presentar a nuestro segundo ponente, que es Ignacio Socias, con el tema Las políticas orientadas y los objetivos de desarrollo del milenio. Ignacio Socias es director de Comunicación y Relaciones Internacionales de la International Federation for Family Development, IFFD, organización compuesta por más de 240 centros de orientación familiar que trabajan actualmente en 71 países de los 5 continentes, beneficiando así a más de 90,000 personas año con año. Internacionalmente participa como observador en las reuniones del Comité Ejecutivo de UNICEF y ONU Mujeres, organizador de distintos encuentros de expertos de Naciones Unidas, es miembro del Consejo Editorial de la revista Familia y Cultura y fue director del 18º Congreso Internacional de la Familia. Ha promovido el proyecto mundial Los ODS y las familias y el proyecto global Ciudades Inclusivas para Familias Sostenibles. Representó al IFFD en el proyecto de la Comisión Europea Families and Societies, la mayor investigación que se lleva a cabo en Europa sobre la familia. Es abogado, periodista y también profesor. Obtuvo el Premio Internacional NOE, otorgado por la Naglisklaso Orsagos Exulete Luitadors per la Familia. Ignacio, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, Nancy, por esta amplia presentación también. Y muchas gracias a los organizadores del Congreso por su amable invitación y en especial a Juan Antonio. Verdaderamente es un gusto poder estar aquí hoy desde, en este caso, desde Bruselas, y aunque ya para mí el martes haya empezado, pero me alegra mucho poder estar y poder explicarles algo que me pidieron los organizadores, que es precisamente nuestra participación en ese proceso sobre los ODS y las políticas de familia. Voy a compartirles, si me permiten, una pequeña presentación que quizá explique esto con un poquito más de detalle. Nosotros, cuando surgió la Agenda 2030 y se fue concretando su contenido, nos dimos cuenta de que este instrumento iba a ser muy importante para todo el mundo. No es solo algo de Naciones Unidas, de la ONU, sino que es algo que tiene que ayudar a todos los Estados miembros y a todas las sociedades. Y por eso buscamos la manera de contar con expertos de todos los continentes, también con la colaboración de UNICEF, que han sido los que han publicado los resultados finales, y decidimos centrarnos en estos 6 objetivos que figuran en la pantalla, porque nos parecía que tenían mucho que ver su consecución con la participación de las familias y, por lo tanto, también con que las familias reciban la ayuda necesaria para poder prestarlas. No me voy a poder ahora, como es lógico, detener en las más de 300 páginas que explican los resultados de ese proyecto y que tienen también a su disposición en nuestro sitio web, que al final mostraré. Pero estos 3 párrafos resumen muy bien todo lo que se puede concluir de más de 315 estudios de los 5 continentes estudiados. Y estas conclusiones dicen que las políticas de familia son el mejor soporte de las políticas públicas y el instrumento más valioso para influir en las generaciones venideras, algo que el doctor Medina ya nos recordaba en su discurso inicial. También que tienen un importante papel que jugar en el logro de muchas de las metas que secundariamente tiene cada objetivo, y en consecuencia que ayudan a reemplazar el estrés parental que hoy muchos progenitores sufren,
por verdadero bienestar familiar, produciendo beneficios para todos los miembros de la familia. Por explicarlo de una manera quizá más esquemática, nos damos cuenta de que toda la actividad de la familia se centra en torno a estos 5 temas: trabajo, educación, hogar, vida del hogar, economía y salud. Y que hay además como un eje que está ya muy claro que lo debe vertebrar todo, que es la igualdad. La igualdad y por lo tanto la corresponsabilidad. Si ahora vamos analizando cada uno de los temas, podemos ver que tienen que ver con esos objetivos de desarrollo sostenible que antes mencionaba. El trabajo tiene que ver con el objetivo número 8 y en ese sentido hace ver la necesidad de que se promueva el balance trabajo-familia, principalmente con una mayor flexibilidad del mercado de trabajo. La educación, que es el contenido del objetivo número 4, tiene que ver también con acceso a educación de calidad para los hijos. No solo acceso universal, sino, como muy bien indica ese objetivo, que sea a una educación de calidad. Y además que los padres también puedan recibir la formación que necesitan para poder cumplir bien con su tarea. El objetivo número 16 se refiere a la vida del hogar, a cómo hay que crear hábitos saludables, respetar el medio ambiente. El objetivo número 5 de igualdad, la responsabilidad compartida a la que me refería antes, y por eso el diseño de bajas parentales adecuadas y tantas otras cosas. Que de verdad los padres puedan cumplir con su tarea en el hogar y corresponsablemente es algo que depende mucho de las ayudas que reciban. En cuanto a la economía, el objetivo número 1, que se refiere a la pobreza, pues la protección social, las prestaciones familiares, las asignaciones por hijos. Y por último, también en el tema de salud, que tiene que ver con el 16 que decíamos antes, pero eso, que haya un ambiente familiar saludable, que no tenga violencia, que respete el medio ambiente. Planteado de otra manera, que me parece que también es importante considerar, el papel del Estado en esta ayuda a la familia tiene que ser, lo sabemos perfectamente y seguro que muchos de ustedes lo saben, en unos pocos casos, cuando por parte de la familia hay negligencia, una intervención que debe ser cualitativa, prudente y reactiva. Esas son las 3 características que proponemos. En el otro extremo, cuando la familia funciona y funciona con autonomía, pues por parte del Estado necesita que se les respeten sus derechos con normas flexibles, con reconocimiento y con atención a sus necesidades. Pero hay una inmensa mayoría de familias que por diversos motivos están sujetas a distintas causas de posible vulnerabilidad. Y para conseguir de verdad funcionar con pleno rendimiento y por lo tanto sirviendo a ese desarrollo sostenible, a ese desarrollo social que necesitan, exigen por parte del Estado una ayuda que es más cuantitativa, más normalizada y más preventiva. Y además, como en algunas actividades que hemos organizado con UNICEF hemos planteado,
haciendo que en esa ayuda que las familias necesitan no solo participe el poder público, sino también la sociedad civil, el sector privado y la academia. Y este congreso en el que hoy estamos es un buen ejemplo de todo ello. Me pedían también que hablara un poco de los resultados en América Latina y el Caribe, que es una región, y más concretamente en México. Bueno, si se fijan en este gráfico del índice ODS del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, los objetivos que están en rojo, que son aquellos que nosotros hemos estudiado más a fondo porque pensamos que tienen más que ver con el rol que la familia cumple, pues tienen un cumplimiento desigual. Concretamente, el objetivo número 16, que se refiere a la violencia familiar, o más positivamente a la ausencia de violencia familiar. También el objetivo número 8 de empleo, el objetivo número 5 de igualdad. Este gráfico, sin mayor pretensión, sí que me parece que nos hace ver que queda todo un camino por recorrer hasta que se acaben esos 15 años que se han puesto como meta para la Agenda 2030, en los que sería magnífico que, por lo menos por su parte y por la de todos, México pudiera alcanzar el mayor nivel posible. Y si vemos ahora esta especie de tablero, que tampoco hay que verlo con mucho detalle, pero sí quería mostrárselo, porque es cómo se cumplen los objetivos ahora mismo en cada uno de los países de América Latina y el Caribe. El rojo habla de un rezago crítico, un rezago significativo naranja, un rezago moderado el amarillo, objetivo alcanzado sería verde y datos no disponibles gris. Si nos fijamos ahora en los datos de México, podemos ver que hay varios que están en una situación de rezago crítico, el objetivo número 2, el objetivo número 8, el objetivo número 15, el 16. De estos hay 3 que nosotros los hemos considerado esenciales para la familia. Y en general, que es una situación de rezago, de retraso, que conviene, es un aliciente para recuperar. En el perfil de país de ese índice, se habla de un rendimiento general del 65,55. Es decir, que los 17 objetivos se cumplen más o menos a un nivel de 2/3 y que por tanto queda todo un tercio que cubrir. A la derecha pueden ver también marcados en rojo esos objetivos en los que nosotros nos hemos fijado especialmente y su nivel de cumplimiento. En conjunto, México en este ranking regional está el número 8 de los 24 países que componen la región. Y por último, y esto es un gráfico también de los resultados de nuestro proyecto, quería mostrarles esto porque me parece que indica por qué es importante la familia en México para el cumplimiento de estos objetivos. Se fijan, en este gráfico podemos ver el tiempo diario que dedican al trabajo no remunerado en muchos países del mundo, los hombres y las mujeres. Como era de esperar, siempre los puntos grises, que son los hombres, están por debajo de las mujeres. Pero concretamente, en el caso de México, vemos que es el país en el que las mujeres dedican más tiempo a ese trabajo no remunerado. Y esto nos está indicando, por tanto, que es muy importante la labor que pueden cumplir ahí, pero también es muy importante la ayuda que necesitan
para que ese tiempo que dedican al trabajo no remunerado no suponga una discriminación de género y no suponga que no puedan desarrollarse adecuadamente. Es decir, me parece que estos datos que hemos ido viendo muestran un reto apasionante para las políticas familiares en México durante los próximos 9 años que nos quedan hasta el 2030. Y todo esto, lógicamente, la pandemia lo ha dejado todavía más claro, podríamos decir. Yo aquí, para terminar, quería hablar de la pandemia como una tormenta perfecta, porque afecta a todos los miembros de la familia y de forma muy intensa, afecta a los mayores, y nos hemos dado cuenta que bueno, pues cómo tenemos que aprender a tratarlos mejor, afecta a los niños que sufren un gran riesgo de ser las mayores víctimas a medio y largo plazo, ha afectado a las madres, que el New York Times le llamaban este artículo las mayores y más resilientes respuestas que la pandemia ha tenido que dar, y los padres en general. Es verdad que la pandemia ha servido para que cuando una familia es muy fuerte, se fortalezca todavía más y ayude a todos sus miembros. Pero, sin embargo, que cuando es vulnerable, acuse mucho más esa vulnerabilidad. Por lo tanto, la pandemia lo que nos está indicando de forma muy nítida es que tenemos más motivos que nunca para que las políticas familiares ayuden a las familias para cumplir con su función social de una forma cada vez más efectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, por esta interesante intervención. Y creo que nos quedamos con algunas frases que vale la pena resaltar, como el tema de que las políticas de familia son el instrumento más valioso para el futuro venidero y las familias venideras. Y como algo que rescato yo también aquí en el tema de los datos que nos das en América Latina y sobre todo en México, cómo tenemos ya los retos que ya tenemos, la respuesta está en estas políticas familiares, no tanto sectorizadas, sino que logremos entender que si nosotros logramos ver en la familia y darles estas políticas a todo este sistema, podremos, como dicen por ahí, matar 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Podemos atender desde una política a los retos que tenemos hoy en día, sobre todo aquí con la gran problemática que ya en México lo estamos visualizando con los adultos mayores, las mujeres y el tema de la corresponsabilidad familiar, que definitivamente si no hay flexibilidad, como decía Renata también, las licencias, los permisos, será imposible que los padres de familia, por más de que quieran, puedan realmente tener ese tiempo y esa capacidad de atender todos los retos que hoy actualmente la familia tiene. La siguiente pregunta va para Ignacio. Dice, ¿de qué manera se puede hacer a los gobiernos locales las políticas públicas internacionales para así realizar un trabajo conjunto con escuelas, familia y ayuntamientos? Repito la pregunta. Dice, ¿de qué manera se puede hacer que los gobiernos locales puedan contar con las políticas públicas internacionales y poder hacer este trabajo en conjunto con escuelas, familias, ayuntamientos y sociedad civil? Ignacio, tu micrófono. Sí, perdón, muchas gracias por la pregunta, porque además es muy, muy oportuna. Las políticas locales son probablemente las que más influyen en el bienestar de la familia, porque son las que más directamente llegan a su día a día, las que más facilitan el balance trabajo-familia, etc. No hemos mencionado hoy aquí, pero uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el número 11, se refiere precisamente a esto.
Y nosotros tenemos también, como antes has mencionado, un proyecto que se llama Ciudades Inclusivas para Familias Sostenibles, con 10 puntos que indican lo que cada ciudad debería hacer para que las familias puedan efectivamente desarrollar sus funciones con normalidad. Voy a aprovechar un poco casi por alusiones, como Europa ha sido mencionado varias veces y yo paso bastante tiempo, porque soy europeo y paso en Europa bastante tiempo. Efectivamente, el principal tema sería la soledad. Me ha recordado el doctor Landero que efectivamente hay un secretario de Estado para la soledad en Inglaterra, pero justo la semana pasada ha surgido un secretario de Estado para la soledad en Alemania y otro que es un ministro para la soledad en Japón. Entonces se ve que este es un problema que las sociedades modernas no saben cómo afrontar. Y con la pandemia hemos tenido casi una muestra, yo diría, dramática de esto. Segundo punto que me parece que es muy importante en estas políticas, facilitar el tránsito de la vida estudiantil a la vida profesional. Porque muchos jóvenes no forman una familia porque tienen toda una serie de dificultades. Es muy interesante ver las estadísticas de la OCDE sobre los deseos de fecundidad. Cuando se pregunta en los países, por lo menos en los países que son miembros de la OCDE, a los jóvenes cuántos hijos querrían tener, la media que sale es siempre superior a lo que se llama la tasa de reemplazo. Y sin embargo, la realidad no es así. Entonces hay que plantearse también, bueno, ¿por qué no estamos permitiendo a nuestros jóvenes desarrollarse profesionalmente, socialmente y también como familia, como ellos mismos desearían muchas veces? Y esto también tendría mucho que ver con el concepto de matrimonio actual. El doctor Landero ha hablado del descenso del matrimonio, pero claro, hay que ver qué matrimonio les estamos ofreciendo. Un matrimonio que en la mayoría de los países europeos es el contrato más débil posible. En fin, no me voy a alargar, porque por último quería hablar también de una última cosa que me parece muy importante, que es la atención a los niños, el desarrollo infantil. Al final, los que más sufren a medio y largo plazo las consecuencias de la falta de una estructura familiar sólida son siempre los niños. No me refiero en este caso a los que no han llegado a nacer, sino a los que sí que han llegado a nacer, pero necesitan crecer en un ambiente sano que les ayude a desarrollarse plenamente. Entonces, volviendo a la pregunta, todas estas cosas que en Europa experimentamos, merece la pena conocerlas. Entonces yo lo que diría es que quien quiera que a nivel local se puedan conocer bien esas cosas, que acuda a los que trabajamos a nivel global y nos pida buenas prácticas, experiencias, contactos, todo lo que haga falta, ¿no? Termino diciendo que incluso hasta la Unión Europea, cuyo último gobierno fue creado el año pasado, ahora tiene algo que no había tenido nunca, pero que se ha visto necesario, que es una vicepresidenta dedicada a lo que se llaman demographic challenges, o sea, retos demográficos. Y por lo tanto creo que ahí se va generando toda una experiencia que en México desde luego debería conocer para no volver a, en fin, para aprovechar lo positivo y no caer en los mismos errores en los que se ha caído en la sociedad europea.
Gracias, Ignacio. Sin duda tenemos un gran reto y como dicen, la solución delante de nosotros y a veces no la queremos ver.